Buenas tardes, hoy vamos a empezar un nuevo tema en el canal y una nueva forma de la grabación de mis videos. Voy a utilizar una pizarra electrónica para que no se vea afectado el video sobre sonidos externos o sobre la calidad del video en cuanto a la imagen. Entonces hoy vamos a ver y vamos otra vez sobre el álgebra, pero hoy vamos a ver las leyes de los signos en las diferentes operaciones. Para empezar, tenemos que existen dos signos, el positivo y el negativo. Sí, tenemos cuatro operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ¿qué va a pasar para la suma y para la resta? Estos dos van a ser idénticos. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos uno o más números que se están sumando o restando, pero tienen signos, siempre va a ganar el que tenga una magnitud mayor. ¿Qué es la magnitud? Por ejemplo, si yo tengo menos 7 más 3, la magnitud de este es el 7 y la magnitud de este es el 3. Entonces, ¿qué magnitud es mayor? El 7 es más grande, ¿sí?, que el 3. Entonces, se va a dejar el signo del número más grande, en este caso menos. Y después solo restamos 7 menos 3. ¿Cuánto da 7 menos 3? 4. ¿Cómo vamos a saber el signo? Dependiendo qué número sea mayor. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver ahora. Tenemos un menos 2 más 5. Checamos la magnitud de ambos. ¿Cuál es la magnitud del primero? Menos 2. ¿Y cuál es la magnitud del segundo? 5. ¿Qué magnitud es mayor? El 5. ¿Y qué número acompaña el 5? Lo acompaña un signo positivo. Y vamos a hacer la resta. 5 menos 2 nos da 3. Más 3. ¿Sí? Entonces, para la suma y para la resta, nosotros decimos que checamos la magnitud y realizamos la operación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar para la multiplicación? Para la multiplicación, estos tenemos 4 casos que vamos a checar. Primero que nada, vamos a ver esto. Podemos tener un número que sea positivo multiplicado por otro número positivo. Esto nos va a dar como resultado un positivo. Coma. Después tenemos un número negativo multiplicado por un número positivo. Esto nos va a dar un signo negativo, ¿sí? Cuando uno de estos sea diferente, siempre va a ser un número negativo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora si tenemos un positivo por un negativo? Esto va a ser igual a negativo. Y el último caso es cuando tenemos dos números negativos. Esto nos va a dar como resultado un signo positivo. Entonces, cuando los signos sean iguales, ya sea en este caso o en este caso, ¿sí? Cuando sean iguales los dos signos, el signo va a ser positivo. Cuando los signos sean diferentes, va a ser negativo, ¿sí? Ahorita vemos un ejemplo. Y en la división va a ser muy fácil. Primero vamos a poner nuestra raya de división. Si arriba tenemos un signo positivo y abajo tenemos un signo negativo, el resultado va a ser negativo. Si ahora arriba tenemos un negativo y abajo un positivo, nos va a dar como resultado un negativo. Después, si ahora tenemos un positivo y abajo un positivo, esto nos va a dar como resultado un positivo. Y el último caso, un negativo entre un negativo nos va a dar como resultado un positivo. Entonces va a pasar lo mismo que en la multiplicación. Si tenemos signos iguales, ¿sí? Si se pueden fijar, estos son signos iguales, nos dan como resultado un número
positivo. Si tenemos números diferentes, nos da como resultado un número negativo. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos un menos 4 por un 2. ¿Cuánto nos va a dar como resultado? Como son números diferentes, como son signos diferentes, un negativo y un positivo, esto nos va a dar como resultado, el signo es menos. Y ya simplemente, como les dije, hay que checar la magnitud y hacemos la operación directa. 4 por 2, 8. Entonces es menos 8. Ahora, si nosotros tenemos primero una multiplicación y después una división, por ejemplo, vamos a multiplicar menos 5 por menos 3 por 2 entre 4. Primero, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que multiplicar dos números, en este caso estos dos. ¿Cuánto es 5 por 3? 5 por 3 nos da 15. Y menos por menos, ¿cuánto es menos por menos? Acuérdense que si los signos son iguales en la multiplicación, nos da como resultado un número positivo. Y después lo multiplicamos por el otro número, que es un 2. ¿Cuánto es 15 por 2? Más por más, ¿sí? Acuérdense, este número 2 no tiene el signo positivo. Al no tener un signo, nosotros decimos que tiene un positivo. Entonces, 15 por 2 nos da 30 entre 4. ¿Sí? Y ahora, si se fijan, como no tiene signo, aquí es como si nosotros tuviéramos más y más. Más entre más es igual a más. Entonces, ¿cuánto es 30 entre 4? Vamos a dividir ambas partes, denominador y denominador, entre 2. ¿Sí? Entonces vamos a dividirlo entre 2 y entre 2. ¿Sí? Todo esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Para qué? Para reducir la expresión. Entonces, ¿cuánto es 30 entre 2? 30 entre 2 nos da 15. ¿Y cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2 nos da un 2. Y esta es nuestra fracción equivalente. ¿Sí? Si les ha gustado el video, no olviden darle un like y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.